Muy buenas tardes, amigos de Costa Rica Noticias. Les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda edición con información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle durante la próxima hora de programación. Contarles que también pueden sintonizarnos a través de la 101.5 FM de Costa Rica Radio y a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, para que en caso de que usted tenga que levantarse de la señal de 13 Costa Rica Televisión, no se pierda detalles de las informaciones más relevantes de este 21 de enero. A continuación hacemos un repaso por nuestros titulares. $159.500 funcionarios públicos recibieron hoy el salario escolar. Ministra de Educación, Giselle Cruz, considera que el retorno presencial del curso lectivo es impostergable y acogió la propuesta de la diputada Silvia Hernández para declarar emergencia educativa por la pandemia. En los deportes, Herediano sigue sin ganar en el Clausura 2021. Tiene apenas un punto de 9 disputados y al parecer, la filosofía de Fernando Palomeque está costando encajar en el Team Florense. En sus primeras horas de mandato, el presidente Joe Biden decretó el retorno de los Estados Unidos al Acuerdo del Clima de París y la Organización Mundial de la Salud. Y vamos con el detalle de las informaciones. Con el retiro de la bandera se dio el inicio de la construcción de un nuevo paso de desnivel en la rotonda de la bandera. La obra requerirá una inversión de $21 millones. La periodista Rita Valverde se encuentra en San Pedro y nos amplía. Muy buenas tardes, Rita, adelante. Muy buenas tardes, Melissa, amigos y amigas televidentes. Así es, el inicio de las obras en la rotonda de la bandera fue el motivo que convocó hoy a las autoridades del Poder Ejecutivo, al presidente, autoridades de la empresa constructora de esta obra que da inicio el día de hoy. Las autoridades indican que esto tendrá una duración de 15 meses, es decir, más o menos por ahí de abril del 2022 estará lista esta obra que inicia hoy. Pero veamos los detalles de esta información que hemos preparado. Las obras en la rotonda de la bandera para la construcción de un paso a desnivel inician a partir de este jueves. En un acto protocolario en el que participó el presidente de la República, Carlos Alvarado, y autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, se retiró la bandera de Costa Rica del monumento por parte de los oficiales de la Guardia de Honor del Ministerio de Seguridad. La bandera del monumento, que fue construido durante la administración de 1978, será resguardado por el MOP durante los 15 meses en los que se desarrollará esta obra. La obra consiste en la construcción de un paso a desnivel de 4 carriles que permitirá una circulación más continua. Este proyecto está programado para durar 15 meses y la inversión es $21.13 millones. Su longitud son 850 metros aproximadamente, de los cuales 300 metros representan las rampas y el paso principal superior sobre la entrada de Facultad de Derecho en la UCR. El resto de intervención corresponde ya propiamente al paso deprimido inferior acá de la rotonda. La actual rotonda permitirá el desplazamiento a las localidades aledañas. Además, se construirá un acceso elevado de 320 metros frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y nuevos sistemas pluviales en toda la zona del proyecto, incluyendo la quebrada Los Negritos, así como bahías para autobuses y aceras. En el acto de inauguración, el presidente Carlos Alvarado recordó que hace unos años la construcción de la rotonda de la bandera fue una obra emblemática, que hoy queda corta para las necesidades del país. Muchas veces para construir algo mejor hay que cambiar lo que está, aunque nos haya servido en un pasado. Hoy se debe proceder a intervenir esta rotonda, este monumento, a demolerlo. Tiempo en el que resguardaremos la bandera para dentro de 15 meses tener algo mucho mejor. Durante el acto de inauguración también se procedió a iniciar con la destrucción del muro. Al evento también asistió el director del Consejo Nacional de Vialidad, Mario Rodríguez, el gerente de la unidad ejecutora del CONAVI, BCIE, Carlos Jiménez, y los representantes de UNOPS y de la empresa constructora Puentes y Calzadas. Recordar nada más que esta es una de las 3 obras que realizan las autoridades para mejorar el paso en esta zona. La primera es la mejora de la rotonda de las garantías sociales,
La segunda, la de Guadalupe, donde ya también se encuentran laborando o ejecutando estos trabajos, y esta obra en la rotonda de la Bandera acá en San Pedro. Con esta información volvemos con ustedes al estudio principal de Costa Rica Noticias, donde continúan con más información. Gracias a nuestra compañera Rita Valverde por este detalle de las informaciones desde San Pedro, y recordar que esta semana el presidente también estuvo en la Lima de Cartago anunciando nuevas obras, y la semana anterior haciendo una inspección en Circunvalación Norte, precisamente obras que el gobierno ha dado orden de inicio en las últimas semanas. Y ahora nos trasladamos a otras informaciones, y es que el Ministerio de Hacienda y la Asociación Bancaria Costarricense instaron a los más de 159.500 funcionarios públicos a utilizar medios electrónicos para disponer del salario escolar. El gobierno depositó 1.633.000 millones de colones por este concepto. Esta semana el Ministerio de Hacienda depositó el salario escolar a los empleados públicos. El tesorero nacional del Ministerio de Hacienda hizo un llamado para que no se aglomeren en los bancos nacionales y utilicen los medios electrónicos con el fin de que no se expongan a un contagio. El pago del salario escolar está contemplado dentro de la programación de pagos del mes de enero. Ya se cuenta con los recursos para hacer el pago respectivo conforme la fecha programada. Digamos que el pago del salario escolar está exento del pago del impuesto sobre la renta, así que no se le aplica por este concepto. Las deducciones que sí corresponden al salario escolar son lo que son retenciones por cuota a obreros a favor de la caja, embargos, pensiones alimentarias y algún tipo de deducción por afiliación, digamos, llámese a un sindicato, una cooperativa o asociación, que están básicamente deducciones relacionadas al salario. Precisamente la directora de la Asociación Bancaria ABC aseguró que el acceso a los servicios digitales es mucho más ágil, sencillo y seguro. Ante la situación sanitaria que enfrenta el país, los bancos han realizado importantes ajustes tecnológicos para facilitar los servicios electrónicos y así reducir la afluencia de sus clientes a las sucursales físicas. Hoy, el acceso a los servicios digitales es muchísimo más ágil, sencillo y seguro, porque para los bancos la integridad y la salud de sus clientes es la prioridad. Los funcionarios que recibieron este rubro son los de los ministerios y órganos adscritos, la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Judicial, así como los funcionarios de los órganos desconcentrados que no estaban anteriormente incluidos dentro del presupuesto nacional. La población indígena transfronteriza podrá acceder a la nacionalización costarricense tras la firma de un decreto de las autoridades del Poder Ejecutivo. Se trata de un saldo de una deuda histórica por años que ha tenido la población Nabbe Buglé. Las autoridades del Poder Ejecutivo firmaron este martes un decreto que permite la nacionalización de las personas indígenas transfronterizas. Con la firma de este decreto se le permitirá a dicha población acceder a los derechos civiles, políticos e identitarios de los cuales se les ha excluido por años, como el ser reconocidos nacionales o residentes con las debidas facultades legales. Con este decreto se beneficiarán más de 3.500 indígenas de la población Nabbe Buglé de Zigzaola, pues acceder a la ciudadanía costarricense es un logro. La normativa establece que las personas indígenas transfronterizas deberán ser reconocidas como tales en su país de origen o por una asociación indígena debidamente inscrita, y también podrán ser regularizadas como residentes temporales o permanentes. Para este registro deberán presentar una serie de documentos y certificaciones ante la Dirección General de Migración y Extranjería. La vigencia del documento de acreditación migratoria de esta población se otorgará por un periodo de 2 años, prorrogable por un periodo igual. El reglamento fue publicado este martes en el diario oficial La Gaceta y desarrollado entre distintas instituciones públicas como la Dirección General de Migración y Extranjería, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Justicia y Paz y el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, en un proceso de consulta indígena con la población beneficiada. ¿Cuál es la situación vial en nuestro país? Lo vemos gracias a continuación, gracias a la señal de cámaras de LCR.com. Ustedes pueden observar
el sector de la ruta 215 Curridabat, el sector del Registro Nacional vista hacia el oeste. Vemos transitar de bastantes personas. Recuerde las medidas de distanciamiento, y por su parte en carretera vemos también bastantes vehículos y un cielo nublado, así que a tener precaución en carretera. Ahora nos trasladamos a San José, a la rotonda de la Y. Del mismo modo vemos el tránsito de vehículos livianos y pesados en esta zona. A tener cuidado de no realizar imprudencias en esta zona, que es habitual para los accidentes. Ahora nos trasladamos hacia Guanacaste, a la ruta 1 Limonal, el cruce de Limonal precisamente. Ahí ustedes pueden observar trabajos en la vía, el tránsito lento debido a las precauciones del caso, así que si usted tiene que viajar a Guanacaste, tome en cuenta estos arreglos en la vía. Por último, nos trasladamos a la ruta 39 del sector de Atillo 8. En este lugar ustedes pueden observar la presa habitual de este semáforo de la zona, así que si tiene que circular por circunvalación, ténganlo en cuenta y tenga paciencia. Y a las 12:11 de este mediodía hacemos nuestra primera pausa comercial, pero quédese con nosotros que venimos con mucha más información. Ministra de Educación Giselle Cruz considera que el retorno presencial del curso lectivo es impostergable y acogió la propuesta de la diputada Silvia Hernández para declarar emergencia educativa por la pandemia. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1 millón de colones y medio millón adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. La contaminación de los océanos es como prácticamente la pérdida de la casa de las tortugas. Cuando hablamos de tortugueros, hablamos de personas que están eliminando un recurso que está en peligro de extinción. Pero no nos damos cuenta que detrás de esas personas hay una realidad, a veces muy cruda, y donde realmente necesitan buscarse la vida. Economía creativa, 8:30 de la mañana. Por 13, Costa Rica Televisión. Los martes y viernes a las 12:45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo, pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunshido, una historia por el mes del amor, amistad y honestidad. Estreno el 6 de febrero, solo en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. ¿Y cómo se encuentra la divisa norteamericana? Lo vemos a continuación en pantalla. La compra se encuentra en 606 colones con 50 céntimos y la venta en 613 colones con 69 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y continuamos con las informaciones. La ministra de Educación, Giselle Cruz, considera que el retorno presencial del curso lectivo es impostergable y acogió la propuesta de la diputada Silvia Hernández para declarar emergencia educativa por la pandemia. En una interrumpida comparecencia, la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, explicó cómo se retomará el curso lectivo del 2021 y de qué forma repondrán los contenidos perdidos en el curso lectivo del 2020. Según la jerarca, se detectó que hay más de 324,000 estudiantes que no tienen acceso a Internet, por lo que el regreso presencial a las aulas es impostergable. Sin embargo, hay centros educativos de zonas alejadas que no podrían reabrir sus aulas por desabastecimiento de agua potable.
Un retorno para el 8 de febrero, un regreso a clases en este modelo de educación combinada, con disposiciones de orden sanitario, disposiciones pedagógicas. Ingresarán las primeras días del curso lectivo los niveles mayores, lo que llamamos en la primaria el quinto o sexto grado. En los días subsiguientes seguirían los demás niveles, de manera que en esas semanas de febrero ya hayan llegado todos los estudiantes a la presencialidad atendiendo las disposiciones sanitarias. Los legisladores consultaron a la ministra su estrategia para reincorporar al sistema educativo a los estudiantes que desertaron el año anterior, sobre todo aquellos jóvenes que viven en zonas costeras o zonas más alejadas. Por otro lado, la diputada de Liberación Nacional, Silvia Hernández, planteó a la jerarca la necesidad de emitir una declaratoria de emergencia educativa a raíz de la pandemia que le permitiría al MEP contar con recursos para mejorar las condiciones de los centros educativos. Entonces, ministra, hagamos algo más. Por ejemplo, esta declaratoria de emergencia en educación que le permita a usted, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Emergencias quizás instale agua potable en esos centros de educación que no lo van a tener y que puede ser una excusa para no lograr esa presencialidad. Esa es una tarea que yo quiero decir sin mezquindad, que no es solo del MEP, no es solo suya. Pero ciertamente el MEP coordina y es la cara responsable y visible. Pero es también de la comunidad. Y si no hay información, yo escuché la estrategia, usted me repite, nos cuidamos, tú me cuidas, yo me cuido y la comunidad nos cuida. Vamos a elaborar una mesa de trabajo para avanzar en este tema de una posible, declarar una emergencia para la educación en este sentido. El retorno a la presencialidad, como lo dije y reitero, es impostergable porque ya sabemos todas las consecuencias que esto trae y además no solo las consecuencias, sino también tenemos que avanzar en el sentido de poder nivelar esos estudiantes. La nivelación, y aclaro, está lista para este proceso 2021, pero lo que sí quiero dejar claro es que nos va a llevar seguro muchos años más. Al iniciar la comparecencia estaban presentes 47 diputados en el plenario y aunque estaba prevista la participación de todas las fracciones, solo fue posible la intervención de 3 diputados de Liberación Nacional. Esto debido a que a las 5:37 de la tarde se levantó la sesión, luego de que 10 congresistas salieron del recinto y estuvieron ausentes, por lo que fue imposible contar con los 38 legisladores que según la ley se requieren para restablecer el quórum. La Contraloría General de la República investiga el fracaso en la construcción de 48 centros educativos que se debieron financiar con los recursos de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. La ley del fideicomiso educativo aprobada en el 2013 estableció que los 167.52 millones de dólares otorgados por medio del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo se debían utilizar para financiar construcción y equipamiento al MEP, por lo que se tenía que construir 103 obras que correspondían a 79 centros educativos y 24 canchas multiuso. Sin embargo, 48 obras quedaron pendientes, de las cuales no se tiene el financiamiento asegurado. Precisamente ese fracaso en la construcción de las mismas es investigado por la Contraloría General de la República. La Contraloría hizo una auditoría sobre el fideicomiso de infraestructura educativa en el año 2017. En el año 2017 se encontró y encontramos como Contraloría una situación preocupante desde el punto de vista que, como lo decía doña Marta, la ley contemplaba la construcción de 103 obras para efectos de cumplir con los recursos otorgados por el BID. Y al momento en que la Contraloría hace la auditoría, donde ya habían transcurrido más de 2 años para el periodo constructivo, nos encontramos que solamente se habían construido 2 obras a esa fecha. Se encontraron debilidades importantes desde el punto de vista de cambios en los diseños, como mencionaba doña Marta. La estructura como tal de las obras se varió, los diseños se variaron sustantivamente. Hubo 58 tipos de diseños distintos. Eso implicó incremento en los costos de las obras. También se dieron incrementos en las obras importantes en el tema de los terrenos.
Además, la Contraloría criticó el manejo en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del MEP, así como el funcionamiento de las juntas de educación. Ante esto, los diputados que integran la Comisión de Infraestructura pidieron la intervención de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del MEP. Pedir la intervención inmediata de la DIE a partir de los datos que nos presenta la misma Contraloría por un tema de transparencia y de la situación económica en la que estamos, las necesidades de la población estudiantil, que estamos próximos a entrar, la cantidad de cierres técnicos a partir del Ministerio de Salud o los cierres de funcionamiento, porque no cumple con las condiciones y seguimos desperdiciando recursos. En esta misma participación virtual ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, la Contralora General Marta Acosta criticó el manejo de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del MEP, así como el funcionamiento de las juntas de educación. El Sindicato de Trabajadores del SEC achacó toda responsabilidad al MEP si con el retorno a clases presenciales se genera una nueva ola de contagio, al asegurar que el programa de regreso seguro no cuenta con las medidas reales de protección. En tanto, la ministra de Educación dice que las medidas están en lineamiento con las disposiciones del Ministerio de Salud y asegura que el no reiniciar las clases podría perjudicar la salud mental de los niños y jóvenes. Los sindicatos de educación insisten en la necesidad de que los educadores sean vacunados antes del inicio de clases contra el COVID-19 y de no ser así culpabilizan desde ya al Ministerio de Educación Pública del posible rebrote del COVID-19 que generaría el retorno a clases presenciales, ya que afirman el programa de regresar del MEP no muestra claramente cómo se protegerán a los educadores una vez iniciado el periodo lectivo presencial. Al menos así lo asegura el Sindicato de Trabajadores de la Educación del SEC en un comunicado de prensa, luego de que este martes 19 de enero representantes de distintos sindicatos se reunieran con la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, vía web. En la reunión se abordaron temas como la estrategia de retorno a clases, tema de infraestructura y seguridad sanitaria. Precisamente en este último aspecto, el SEC insiste en la vacunación del personal docente antes del inicio del curso lectivo, ya que aseguran que la propuesta del MEP no aborda un esquema específico para la protección de los educadores y que sus planteamientos son solo teóricos. Quedó muy claro que mantienen de que se inicia, tal y como ellos lo han dicho, el 8 de febrero, parte virtual y parte presencial. No aceptan de que al magisterio se le vacune, dicen que no están dentro del poder del Ministerio de Educación definir que se le vacuna, que ya hay etapas definidas, a lo que nosotros como SEC seguimos insistiendo de que debe vacunarse y además debe dársele la protección a todos los compañeros que van a iniciar el curso lectivo presencial, a los estudiantes, a los padres de familia que tendrán relación. Desde el mes de diciembre, el Magisterio Nacional ha insistido igualmente en la vacunación de todos sus agremiados y este martes lo volvieron a mencionar. Sin embargo, la ministra de Educación, Giselle Cruz, ha dicho en reiteradas ocasiones que el ingreso a clases es impostergable y que la vacunación para todo el magisterio no es posible. Mediante un comunicado de prensa, el MEP reiteró que no es una opción el suspender el inicio de las clases presenciales, principalmente por la necesidad de atender el rezago en los contenidos de los programas educativos que afecta a la totalidad de la población estudiantil del país. La ministra les hizo ver, según la oficina de prensa del MEP, que el distanciamiento por la pandemia ha provocado la pérdida de la interacción social entre las personas estudiantes y los docentes, lo que podría traducirse en dificultades socioemocionales que no solo afectan su rendimiento escolar, sino sus posibilidades futuras de relacionamiento social y eventualmente podrían causar daño en la salud mental de los niños y niñas. Además, acordó una reunión también con las instituciones de economía social solidaria del magisterio, como de la Caja de Ande, Jupema y la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, para explorar el apoyo económico que estas organizaciones pueden ofrecer para la compra de vacunas. Según la Comisión de Vacunación, los docentes con factores de riesgo o mayores de 58 años ya se encuentran incluidos en
en los grupos 2 y 3, mientras que el resto de los docentes se encuentran en el cuarto grupo según el esquema de vacunación. Los profesores tendrán la libertad de modificar parte de la malla curricular para tratar de nivelar el rezago en el aprendizaje que dejó el curso lectivo a distancia y las variaciones en el proceso de aprendizaje que forzó a implementar la pandemia por la COVID-19 durante el 2020. El Ministerio de Educación Pública implementó para el siguiente curso lectivo las llamadas mediaciones pedagógicas, que darán a los profesores libertad para cubrir temas importantes que hayan quedado pendientes del año anterior. Durante el 2020, la pandemia por el COVID-19 obligó a que cerca de 1,2 millones de estudiantes se quedaran en su casa y recibieran solo un 50% de los contenidos programados para ese año lectivo, lo que significó un rezago en el aprendizaje a pesar del esfuerzo del MEP por las implementaciones de las guías autónomas y la virtualidad. Eso quiere decir que efectivamente no podemos desconocer que existen una serie de limitaciones en el alcance de aprendizajes por lograr en los estudiantes y las estudiantes de todos los niveles, no solamente los que salen quinto año que pasan a sexto, digamos a la universidad, sino que también desde del preescolar y también la primaria. En conocimiento de estos procesos es que estamos articulando las orientaciones pedagógicas que aperturan la mediación pedagógica en educación combinada este año 2021. De esta forma, los profesores tendrán la libertad de reforzar aquellos temas que hayan quedado rezagados del 2020 y consideren importante reforzar para el nuevo periodo lectivo, lo que podría significar que no todos los grupos reciban exactamente la misma materia, aunque sean del mismo nivel. De manera que la persona docente pueda articular los objetivos o aprendizajes que se encuentran en su currículum para el presente año con aquellos que han quedado de manera, que quedaron pendientes del año pasado. Eso quiere decir que esta será un trabajo y una articulación que logre hacer la persona a través de su planificación didáctica, con el uso de los recursos con los que va a contar y una orientación que nosotros le vamos a dar para poder hacerlo. Pero la idea, sobre todo en aquellos estudiantes que se mantienen con nosotros, es poder desarrollar esos procesos de articulación, llamamos nosotros curricular, de manera que se puedan abordar. Esta autonomía pretende que los estudiantes recuperen contenido perdido durante el año anterior, aunque autoridades del Ministerio de Educación han confesado que recobrar este tiempo perdido llevará años. La malla de material pendiente por cubrir está siendo evaluada por la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP para descartar los contenidos que no son indispensables y destacar aquellos cuyos objetivos se pueden desarrollar tanto en la casa como a distancia. La idea de esta estrategia es que todos los estudiantes que continúen en el sistema puedan desarrollar esos procesos de articulación curricular. Expertos del estado de la educación afirman que por cada 3 meses sin clases presenciales se generó un año de rezago en el proceso de aprendizaje. Y ahora nos vamos a nuestra sección Animales en Libertad para mostrarles a uno de los parientes del jaguar, eso sí, el más pequeño. Le hablamos del jaguarundí. Les presentamos al jaguarundí, un felino milenario y común pero poco conocido. Este mamífero es pariente cercano del puma, pero es de pequeño tamaño y no tiene manchas o rayas en su piel como otros felinos salvajes. Los colores de su pelaje, marrón, rojizo, pardo y hasta negro grisáceo, le han permitido escapar de la devastación de la que otras especies de felinos manchados han sido víctimas por su codiciada piel. El jaguarundí habita en el continente americano. Su población se distribuye desde el sureste de México hasta el centro de Argentina. Puede medir hasta 70 centímetros de largo y a pesar aproximadamente 9 kilos, es decir, es mucho más pequeño que un puma, su pariente más cercano. Es ágil como una comadreja y tiene la cola larga como las nutrias, por lo que se ha ganado el nombre de gato comadreja
o gato nutria. Algunos científicos aseguran que su comportamiento es muy diferente del de otros felinos con los que comparte hábitat. Son activos durante el día y descansan por la noche, horario opuesto al de la mayoría de los otros carnívoros. El periodo de gestación de la madre oscila en unos 73 días. El promedio de vida de la camada es de unos 3 cachorros y alcanza la madurez sexual a partir de los 2 años. Y a las 12:30 hacemos una nueva pausa comercial, pero quédese con nosotros que tenemos mucha más información. En los deportes, Herediano sigue sin ganar en el Clausura 2021. Tiene apenas un punto de 9 disputados y al parecer, la filosofía de Fernando Palomeque está costando encajar en el team forense. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1 millón de colones y medio millón adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. Hemos despegado de Miami y ya vamos camino a la base naval de Guantánamo. Una vez aterrizamos en la base, nos embarcamos en un ferry militar. Los reos se encuentran justo al otro lado de la bahía. El calor allí es inaguantable. Cuesta de hecho creer que en los inicios del centro de detención había reos que vivían maniatados, encapuchados y también a la intemperie. Esta es una celda cualquiera en el campamento número 6 del centro de detenciones de Guantánamo. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. En el espacio Arte 13. Disfrute de las promesas del bel canto nacional en... El arte es mucho más profundo, es compartir la música, es sentirla. Jóvenes cantantes líricos de Costa Rica. Lo hace más humano, que eso es lo que uno trata de transmitir en el arte precisamente. Este 24 de enero a las 2:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más en Costa Rica Noticias. Unos 150 funcionarios de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Calderón Guardia iniciaron la segunda vacunación que previene la COVID-19. Las cifras del Hospital Calderón Guardia muestran que esta semana concluyen con las primeras dosis puestas a 2.275 funcionarios de la primera línea de atención, basándose en las normativas institucionales y nacionales para este tema. Y es que esta semana inició la colocación de la segunda dosis de la vacuna que previene la COVID-19 a 150 funcionarios de las unidades de cuidados intensivos, quienes son los encargados de atender a los pacientes más graves internados por esta enfermedad, según dijo el médico especialista en infectología. El proceso de vacunación para lo que es la semana entre el día 18 y 22 de enero, pues es un periodo en el que se culmina las primeras 3 semanas de colocación de las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Dentro de este periodo de 3 semanas se proyecta que para el viernes 22 tendremos un total de 2.275 funcionarios que van a estar vacunados y van a haber recibido ya su primer dosis de este biológico. Asimismo, el director general del Hospital Calderón Guardia, Taciano Lemos, manifestó que este proceso para colocar la dosis incluye una entrevista al funcionario, una explicación de cómo se vacuna y se entrega la tarjeta con la fecha de la próxima dosis, siendo que hasta este momento el 41% de los funcionarios han sido vacunados. Entre los grupos se encuentra el personal de enfermería, medicina, aseo, psicología y personal de apoyo que ingresan a los espacios de atención de los pacientes con COVID-19. Para una mayor transparencia, el subdirector Pedro Pereira se explicó que cuentan con las listas de los funcionarios, sus números de cédula y la fiscalización de los auditores de la Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto Respira de la Universidad de Costa Rica avanza a paso firme y en pocas semanas 20 ventiladores podrían ser trasladados a los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. El costo de cada equipo es de $4.500 y vendrían a fortalecer al sistema de salud en caso de un colapso hospitalario. En cuestión de 3 meses, el proyecto Respira pasó de verse así a convertirse en esto. Y tras 10 meses de trabajo continuo, luce como todo un equipo especializado, tal cual los que Costa Rica importó con costos superiores a los $30.000. Este proyecto, logrado gracias a la alianza público-privada, avanza a paso firme y en pocas semanas, 20 de estos ventiladores ya podrían ser entregados a la Caja Costarricense del Seguro Social. Por el momento solo tenemos un dictamen del Ministerio de Salud, ¿verdad?, que se permitiría el uso en el caso de un desabasto o una saturación de las unidades de cuidados intensivos solamente, en ese caso. Todavía, digamos que en este momento no tenemos prueba en humanos, solamente en animales, pero con este aval del ministerio pues se podía utilizar, esperemos que no, en una situación de saturación en los hospitales. Nosotros estamos trabajando ya ahora en el protocolo de pruebas clínicas para humanos, porque nuestra intención es inscribirlo ante el Ministerio de Salud para que se puedan utilizar con todos los derechos, ¿verdad?, los derechos y deberes adquiridos que tiene cualquier máquina que ingresa al país y que ya viene con, digamos, con todas las legalidades, por ejemplo, de la FDA de Estados Unidos, etc. Entonces, justamente en esa línea nosotros es donde estamos trabajando. Este equipo cuenta con la autorización para ser utilizado en caso de colapso hospitalario y cuenta con estándares de alta calidad. Las unidades que se van a donar son 20, para que hemos logrado construir con ayuda público-privada. Y el proyecto, con esta experiencia adquirida en la construcción de este tipo de dispositivos, pues el proyecto da para más. Estamos pensando en seguir trabajando en un nuevo prototipo, ya con más tiempo, ya con más, ojalá con un poquito más de recursos, y en un prototipo ya hecho en Costa Rica con todos los estándares que pueda tener uno que venga del extranjero. Estos expertos señalan que este solo es el inicio y que el plan es seguir desarrollando este tipo de alianzas que beneficien al país. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, seguiremos trabajando con otro tipo de tecnología que es el que usa realmente los ventiladores comerciales de muchos miles de dólares. En este momento no me lo preguntó, pero se lo cuento porque es un número bastante interesante del costo de este ventilador. Son aproximadamente $4.500 lo que cuesta cada unidad. Eso, si lo comparamos con un ventilador traído de afuera, de marcas reconocidas, pues está en un orden de magnitud, es decir, 10 veces más, 20 veces más puede costar, y en lo que estamos muy contentos es que los mismos médicos nos dicen que estos ventiladores están haciendo lo que hace un ventilador de esos precios. Este proyecto, que inició en marzo, nació con la necesidad de construir un respirador de bajo costo, liviano, autónomo
para facilitar su transporte, dada la escasez de este tipo de dispositivos en el mercado y ante el aumento de los casos de personas diagnosticadas con COVID-19. Para la creación de los equipos de respiración asistida del proyecto Respira UCR, se llevaron a cabo pruebas preclínicas en cerdos. Posteriormente se utilizaron simuladores de última generación y actualmente se trabaja en los protocolos para la implementación de las pruebas clínicas en seres humanos. El INTA inició la cosecha de cáñamo en Guanacaste y el Caribe con el propósito de verificar el comportamiento del genoplasma de este producto. Las investigaciones se extenderán por 3 o 4 meses más y se evaluarán en 12 cultivos del país. En Cañas, Guanacaste, inició la cosecha de cáñamo cultivada en la estación experimental Enrique Jiménez, según informó el director del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología, INTA. El jerarca explicó que el cáñamo industrial es un producto que tiene fibras textiles, aceites para productos de cuidado personal y que además sirve para la fabricación de cuerdas, textiles y biocombustibles como plásticos biodegradables. Estamos defoliando las plantas. Lo primero que hacemos es cortar las hojas de las inflorescencias. Aquí tenemos una planta donde tenemos unos grandes inflorescencias, lo que le llaman los capullos, y donde se encuentran los aceites esenciales concentrados de CBD en estas partes, específicamente de la inflorescencia. Lo que hacemos es cortar todas las hojas para dejar la planta en una sola rama nada más con las inflorescencias, y luego cortamos toda la planta desde la parte basal, dejamos la raíz, extraemos toda la planta, la ponemos a desecar por 4 días y luego sacamos la raíz también. Las inflorescencias luego se cortan una a una, se secan, se muelen y de ahí se extrae básicamente el CBD, que es el material esencial de esta evaluación de este cannabis. Ahora sí, estamos cortando la primera planta. Dan está cortando de la parte basal para sacar toda la planta que ha sido ya defoliada. Y ahora sí sacamos la planta del invernadero para empezar ya el proceso de colocación para la desecación final, que va a colocarse y ponerse en una cámara de frío que tenemos aquí en la estación. Aquí está toda la planta y ahora básicamente la ponemos boca a guindar durante 4 días a que todo el proceso se deseque. Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería aseguró que confían en una pronta legislación para continuar con el proceso y que con ello los agricultores aprovechen los beneficios del mercado en el corto plazo. Como pueden ver, ya la plantación está a punto de ser cosechada porque se ha desarrollado y ha crecido de manera exitosa. Seguimos obteniendo información valiosa sobre el cultivo del cáñamo en el país. Se nos retó y se nos dijo que íbamos a estar hasta el 2050 sin hacer el proceso de investigación y desarrollo. Hoy estamos a punto de cosechar el producto de las plantas de cáñamo para la industrialización y la extracción del aceite. Los ensayos que desarrolla el INTA se fundamentan legalmente en la utilización y procesamiento de estas sustancias con fines médicos y científicos, y también se apoya en la Convención Única sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, reconocida por una Costa Rica desde 1970, y en el Protocolo de Modificación de la Convención Única de Estupefacientes de 1973. Y hasta ahora saludamos a nuestro compañero Gerardo Coto, que nos trae el repaso en el campo deportivo. Muy buenas tardes, Gerardo, adelante. ¿Cómo está mi estimada Melissa? ¿Cómo está el canto suyo? Bien. Ahí va. Ahí va. Sí. Bueno, después les explico por qué. Saludos para todos, un placer saludarles, bienvenidos a los deportes. Los aficionados manudos volverán a ver a su equipo en una final internacional. La última vez que lo hicieron fue hace más de 15 años, precisamente ante el Olimpia, al que eliminaron este miércoles en la Liga CONCACAF. El 30 de noviembre de 2005, Alajuelense venció en penales al Olimpia tras ganar 1-0 en Honduras y caer por el mismo marcador en el estadio Alejandro Morera Soto. Fue la final de la Copa Interclubes de UNCAF del 2005, en la que también participaron Saprissa y Pérez Celedón. Esa fue la última vez que los manudos jugaron la final de un torneo internacional, algo que volverán a hacer este 3 de febrero, también en el estadio de Alajuela. Este miércoles la liga volvió a vencer a los hondureños en la tanda de penales tras un partido durísimo, uno de los más duros que ha tenido que enfrentar el técnico Andrés Carevic al mando del conjunto manudo.
Un 0-0 que premió el buen hacer defensivo de Alajuelense, que sostuvo los embates de un Olimpia que en el segundo tiempo fue muy superior a los locales. La escuadra rojinegra tuvo su oportunidad en el primer tiempo, un primer tiempo parejo, en el que pudo ponerse en ventaja apenas a los 2 minutos con un remate de Alonso Martínez que pegó en el horizontal. Luego, contó con muy pocas opciones de anotar, lo que llevó el juego hasta los penales, donde sus 5 cobradores lanzaron de manera perfecta, mientras en el Olimpia falló el portero Harold Fonseca. Sí, así lo esperábamos, claro que sí. Ellos tienen un muy buen equipo, tienen buenos jugadores, están bien dirigidos y sabíamos que iba a ser un partido muy disputado, durísimo como lo fue. ¿Qué es lo que me gustó? Que el equipo ha trabajado como equipo, todos se apoyaron, todos corrieron, todos hicieron un gran esfuerzo. Cuando por momentos pudimos desarrollar nuestro juego, nuestro funcionamiento lo hicimos. Pero bueno, también el rival cuenta y la verdad es que lo hizo muy bien y por eso creo que fue un partido muy disputado. En la final alajuelense podrá toparse a Saprissa si los morados vencen el viernes a la Arcadia de Haití. La última vez que se dio un clásico costarricense en una final internacional fue en el 2004, cuando los manudos quedaron campeones de CONCACAF tras vencer 5-1 en el marcador global. En caso que sea Saprissa, sabemos lo que significa. Bueno, sería un clásico. Pero ya los dos equipos nos conocemos, queremos esa final, queremos dejar una a favor de nosotros, pero hay que esperar un poco, ¿verdad? Como te dije, hay que esperar qué va a pasar en ese partido. Por el lado de nosotros ya hicimos el desgaste, lo que teníamos que hacer para llegar a la final. Hay que jugar los partidos antes de, y bueno, y esa prisa, sabemos lo que esa prisa puede darnos. Desde que se inaugurara la Liga CONCACAF en el 2017, siempre ha contado con un finalista costarricense. El primero fue Santos de Guapiles, que perdió la final contra el Olimpia. En las 2 ediciones siguientes se coronaron campeones Herediano y Saprissa respectivamente. Si los morados avanzan a la semifinal, Costa Rica se aseguraría el tricampeonato del área. Hablamos del Herediano que sigue sin ganar en el Clausura 2021. Tiene apenas un punto de 9 disputados y al parecer la filosofía de Fernando Palomeque está costando encuajar en el Team Florenzi. Desde el minuto 26, Herediano comenzó a remar contra corriente. Expulsado en ese minuto el defensor Aarón Salazar y tras cuernos palos. 13 minutos después también vio la roja Yael López. Las circunstancias le dieron un vuelco a lo que quiso hacer en su primer juego de local el técnico azteca Fernando Palomeque, que sigue sin poder ver la luz en el certamen. Tras 3 salidas al campo y 9 puntos disputados, solo 1 ganó. El técnico igualó un registro que no sucedía desde la temporada 95-96. En aquel entonces, bajo el mando del peruano Gustavo Merino, Herediano perdió sus 2 primeros juegos del torneo, con la diferencia que tras la segunda caída al Inca lo removieron del puesto, que luego tomó el español Juan Luis Hernández Fuertes, empatando ante Pérez Celedón y posteriormente cayendo ante Alajuelense. Palomeque tiene un futuro cercano similar, ya que ahora se medirá a Jicaral y luego a los Manudos. Herediano no se ha encontrado aún. En la acera de enfrente, Grecia sigue invicto, pero tampoco ha ganado con Gilberto Martínez en el banquillo. Los griegos, eso sí, demostraron falta de ideas para vencer una defensa reforzada rojiamarilla que terminó casi con 8 hombres. En síntesis, Herediano le ha costado encontrar la llave del éxito al inicio del torneo. En apariencia parece que le ha faltado tiempo al nuevo estratega para amalgamar sus ideas. En un año en que se espera mucho de los rojiamarillos por ser su centenario. Para los griegos también la obligación toca su puerta, ya que empieza a quedarse rezagado sin victorias y sin muchas ideas de generación. Los 2 goles que tienen el torneo llegaron por táctica fija, tiro de esquina ante Sporting y penal ante el Herediano. Ariel Rodríguez es el naturalmente llamado a llenar el vacío dejado en la ofensiva morada por Johan Venegas. No obstante, el rendimiento de uno y otro en torneos de CONCACAF deja ver que habrá faltante de goles en el Saprissa en el plano internacional. Johan Venegas no es solamente el mejor anotador del Saprissa en la Liga CONCACAF, sino que es el mejor goleador en la historia general de ese torneo. La salida del Ariete rumbo a la ciudad de los Mangos dejó un vacío que será difícil de llenar. Ahora bien, con tan pesada ausencia, el regreso de Ariel Rodríguez hace que sobre él vaya a recaer la misión de ser el anotador principal. Ya ese paso empezó a verse el sábado anterior con un gol ante Jicaral, pero lo que se viene ante el Arcadia de Haití, de lo trascendental en semifinales de este certamen regional, es más complejo. Yo estuve 5 meses fuera y bueno, por las situaciones de todo que hubo allá, uno también pierde el ritmo y todas esas cosas, pero uno no viene a hablar de esas cosas así, ¿verdad?
vamos poco a poco, digamos, yo me he sentido muy bien los 2 partidos que he jugado, pero esto no es personal, o sea, esto no es de un jugador, esto es de un grupo, somos 11 que estamos en cancha, más los que están en banca y después entran, entonces cada jugador tiene que esforzarse al máximo para poder dar el objetivo grupal en cada juego. Posicionalmente, Rodríguez puede describirse como un típico jugador de área concentrado en el centro del ataque. Venegas con más variabilidad, ya que puede jugar distintas posiciones. Al mismo tiempo, el rendimiento de uno y otro es difícil de comparar. Sumando Liga de Campeones y Liga CONCACAF, Venegas registró con Saprissa 17 juegos y 15 goles, es decir, 0.88 goles por choque. Rodríguez disputó 13 encuentros y anotó 7 tantos, pero solo en Liga de Campeones, ya que nunca jugó Liga CONCACAF. Su promedio es de 0.53 goles por juego. 7 equipos ya reportaron casos de COVID-19 en lo que va del año. Antes del inicio del campeonato, la UNAFUT realizó 471 pruebas para detectar COVID-19 a todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico de los clubes. Los casos de COVID-19 siguen presentándose en el fútbol nacional, ahora con 12 positivos en lo que llevamos del 2021. 8 de estos se detectaron antes del inicio del torneo de clausura, gracias a que la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División, UNAFUT, aplicó 471 pruebas de detección de COVID-19 a todos los jugadores e integrantes del cuerpo técnico de los 12 equipos. Alajuelense, Grecia, Guadalupe y Sporting FC presentaron un caso cada uno, mientras que Herediano y Saprissa tuvieron 2 cada uno. En el caso de Sporting, era el único club que no había presentado positivos, por lo que ya todos los equipos tuvieron miembros con COVID-19. Los otros casos se presentaron esta semana en Cartaginés. 3 jugadores reportaron síntomas, razón por la cual decidieron hacerle pruebas a todo el equipo, que arrojaron 4 resultados positivos. Los futbolistas brumosos fueron aislados mientras el equipo volvió a los entrenamientos de cara al juego de este jueves en Pérez Celedón. El protocolo establece que para suspender un juego se necesitan como mínimo 7 casos positivos activos. En el Apertura 2020 se reportaron más de 60 casos de jugadores, lo que representó un 16% del total de futbolistas inscritos. Esto obligó a parar el campeonato en varias ocasiones debido a la gran cantidad de positivos en los equipos. Para este campeonato, la UNAFUT se muestra optimista y espera que no tengan que reprogramarse tantos juegos. Con toda esta situación, más los cuidados que hemos tenido y lo que hemos venido ya haciendo nosotros con protocolos y siendo estrictos en la vigilancia en los partidos y la experiencia, yo creo que esto nos va a incidir en que haya mucho menos casos y esperemos que no incida, por lo tanto, en las suspensiones. El médico Andrés Castillo explicó que buscan que el regreso de los aficionados a los estadios se dé cuanto antes, razón por la cual están trabajando para presentar el protocolo este mes al Ministerio de Salud. No obstante, según comentó el presidente de la UNAFUT, Julián Solano, ver público en los partidos está muy lejos de suceder en febrero y marzo. Nosotros esperaríamos que en febrero nos sentemos con el Ministerio del Deporte y podría ser que en febrero o marzo, incluso en algún momento salga alguna noticia ahí, las autoridades de gobierno, que marzo podría ser una fecha probable, pero nada de eso es seguro. Todo eso nos lo van a decir las autoridades del gobierno. Desde mayo pasado que los juegos de Primera División se realicen a puerta cerrada debido a la pandemia de la COVID-19. Bueno, con esto nosotros terminamos los deportes. Mi estimada Melissa, después usted se renatea lo que tenga que renatear, ¿te parece? Podemos conversar. Que tengas una linda tarde. Igualmente, Gerardo. gracias. Y a las 12:53 hacemos una pausa para venir a las informaciones internacionales. En sus primeras horas de mandato, el presidente Joe Biden decretó el retorno de los Estados Unidos al Acuerdo del Clima de París y la Organización Mundial de la Salud. Maestro París. ¡Buena suerte! Continuamos con las historias latinoamericanas en Secuelas de la Cuarentena en nuestro espacio Cine en Cortos, el jueves 21 de enero a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. A propósito de la Semana Internacional de la Educación, en Documentales UNED presentamos una breve historia de Lina,
y la importancia del tercer ciclo lectivo. El miércoles 20 de enero a las 9 de la noche, con repetición el sábado 23 a las 7 de la mañana y 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Aquí en México 86, Argentina es el campeón del mundo. ¡Viva Argentina! ¡Viva México! Un mundial inolvidable. Hasta antes del 21 de junio del 86, Maradona era un crack, un excelente jugador, todo esto que podemos pensar, pero no era todavía el padre de la patria. Con jugadas históricas y donde Maradona se consagró como campeón mundial y líder de Argentina. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. Diego fue capaz de abarcarlo todo en 2 jugadas. 1986, la historia de la Copa. Los domingos a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Martes y viernes, inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus. Los demás días a la 1 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En el ámbito internacional, en sus primeras horas de mandato, el presidente Joe Biden decretó el retorno de Estados Unidos al Acuerdo del Clima de París y a la Organización Mundial de la Salud. Además, ordenó suspender el muro en la frontera con México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles una serie de decretos al llegar a la Casa Blanca. En su primer día al frente de la potencia mundial, Biden firmó una orden para que el país vuelva al Acuerdo de París sobre el clima y un documento que anula la decisión de su predecesor Donald Trump de abandonar la Organización Mundial de la Salud. Pensé que con el estado de la nación hoy no hay tiempo que perder. Ponte a trabajar de inmediato. Como indicamos anteriormente, firmaremos una serie de órdenes ejecutivas durante los próximos días de la semana. Y comenzaré hoy con la crisis agravada de COVID, el COVID-19, junto con la crisis económica después de eso y la crisis climática, los problemas de equidad racial. Entre las medidas para enfrentar la pandemia está la obligación de usar cubrebocas en las instalaciones federales, los transportes interestatales y para los funcionarios del gobierno central. También anunció la suspensión de la construcción del muro en la frontera con México e iniciativas para expandir la diversidad y la participación de las minorías en el gobierno federal. Con los decretos, Biden busca distanciarse de su predecesor Donald Trump. El retorno al Acuerdo de París sobre el clima que Estados Unidos adoptó en 2016 durante la presidencia de Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente, fue elogiado por los líderes de otros países, así como por la ONU. Los consejeros de Biden afirmaron que el mandatario firmaría en total 17 decretos. La vacuna contra la COVID-19 llegó a Ecuador, mientras Panamá, que atraviesa una nueva ola de enfermos, empieza las inmunizaciones de sus habitantes. El gobierno de Ecuador recibió el miércoles las primeras 8.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech. Después de Chile, es el segundo país sudamericano en recibir esta inmunización. Hoy empieza el proceso de vacunación en el Ecuador. Estas vacunas, de forma inmediata, entrarán a la capilaridad de nuestro país para iniciar un proceso de vacunación. Las dosis serán distribuidas entre Quito, la Andina Cuenca y el puerto de Guayaquil, las 3 principales ciudades de la nación, e iniciarán la vacunación del personal médico, así como de las personas de centros geriátricos. El gobierno adquirió alrededor de 2.100.000 dosis a Pfizer-BioNTech. Ecuador registra más de 234.000 casos y 14.000 muertes, 83 por cada 100.000 habitantes. Mientras que en Panamá comenzó la vacunación, luego del arribo de las primeras 12.840 dosis de la inmunización de Pfizer-BioNTech, un cargamento menor a lo previsto por los problemas de producción de la multinacional. En esta fase, obviamente,
son los trabajadores de la salud, especialmente médicos y enfermeras, técnicos vinculados directamente al tema de la pandemia. Las autoridades esperan que el abastecimiento de la vacuna se regularice a partir de febrero para recibir escalonadamente las 3 millones de dosis de los inmunizantes de Pfizer, previstas en el contrato suscrito por $36 millones. El país acumula el mayor número de contagios por COVID-19 de Centroamérica, con más de 300.000 infectados y supera los 4.800 muertos desde el inicio de la pandemia. 2 atacantes suicidas se inmolaron el jueves en el centro de Bagdad y mataron a decenas de personas. Este es el primer ataque de este tipo en la capital en 18 meses. Conmoción en Bagdad. 2 atacantes suicidas se inmolaron el jueves en el centro de la capital iraquí, causando decenas de muertos y heridos. Es el primer atentado de este tipo en la capital en 18 meses. Según explicó el Ministerio del Interior, un hombre activó su cinturón de explosivos en medio de un mercadillo de una plaza muy concurrida, y cuando una multitud se acercó al lugar para socorrer a las víctimas, un segundo kamikaze detonó sus explosivos. Un portavoz del ejército informó por su parte que los 2 kamikazes se hicieron estallar mientras estaban siendo perseguidos por las fuerzas de seguridad. El acceso a la plaza quedó bloqueado por varios soldados desplegados para facilitar el trabajo del personal sanitario, que asistió a los heridos allí mismo en medio del ruido ensordecedor de las sirenas. Los últimos atentados que dejaron varios muertos en Bagdad se remontan a junio de 2019. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Gracias por habernos acompañado y lo invitamos a seguir con la señal, pues en pocos segundos, minutos estará iniciando la conferencia de prensa desde Casa Presidencial, en donde se convocó de última hora para en que contará con la presencia del ministro de Salud, Daniel Salas, con el presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social, Román Macaya. Se desconoce cuál podría ser el tema que estaría tratando, sin embargo, los invitamos a que continúen con la señal de 13 Costa Rica Televisión para que precisamente pueda informarse. Días atrás se ha informado sobre algunas irregularidades en el tema de las vacunas y también podría estarse dando este tema. Sin embargo, no se confirmó por parte de las autoridades que este sea el tema que se trate hoy. Como les mencionábamos, en minutos estará dando inicio esta conferencia desde Casa Presidencial y bueno, más bien antes de iniciar, estamos a la espera de esta conferencia, continuamos con otras informaciones nacionales e internacionales, y es que un letal incendio donde murieron al menos 5 personas se registró el jueves en el edificio del mayor fabricante de vacunas del mundo. Incendio en la sede del mayor fabricante de vacunas del mundo. Una enorme humareda gris emanaba el jueves del edificio del Serum Institute en India. Allí se producen en este momento millones de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Según indicó a la AFP una fuente del instituto, el fuego se produjo en una nueva planta en construcción. El lugar está alejado de las instalaciones donde se están produciendo las dosis, que no se vieron afectadas. Por lo tanto, el siniestro no representa un impedimento para continuar con la fabricación. India inició el sábado una de las campañas de vacunación más ambiciosas del mundo para inmunizar a 300 millones de personas hasta julio. Y como les mencionábamos, ahora sí, llegamos al final de Costa Rica Noticias. Sin embargo, lo invitamos a quedarse para que se informe lo que está aconteciendo en Costa Rica, precisamente conferencia de prensa de Casa Presidencial, como lo mencionábamos anteriormente, con la presencia del ministro de Salud, Daniel Salas, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya. Estamos a la espera de que inicie esta conferencia de prensa en minutos para dar la información de última hora, una conferencia extraordinaria, informaron desde la Presidencia de la República y a la que usted tendrá acceso gracias a la señal de 13 Costa Rica Televisión y la 101.5 FM de Costa Rica Radio. Continúe con nosotros, que tenga una linda tarde. Hasta luego.